Hola, hola, probando, volvemos. Después del rico café. Muy bueno café. Los chicos del Zoom, ¿están ahí? ¿Se oye? Hola, sí, acá estamos. ¿Listo? Acá estamos. Genial. Gracias. Vamos a cerrar entonces con algo que es importante, como si lo otro no lo fuera. Bien. Con algo que también es importante. Vamos a hacer un poquito hincapié en la definición de la población. ¿Se acuerdan que dijimos? Estamos definiendo una población estadística. Si nosotros vamos a hacer un trabajo en una población estadística, lo que vamos a poder hacer es extrapolar los resultados solamente a otras personas que pertenezcan a esa población. Entonces, si yo demuestro que la vacuna sirve en pacientes que tienen de 18 a 60 años, no puedo después salir a vacunar a menores de 18 o mayores de 60 años. Solo puedo hacerlo con lo que probé. Eso es importante porque nosotros vamos a tener una definición de población estadística y solo va a contar lo que nosotros encontramos para esa población, no sirve para otra. Para eso vamos a definir, como dijimos, criterios de inclusión y criterios de exclusión. Y ahí vamos a ver cómo se maneja esto. Los criterios de inclusión son las características que tienen que estar presentes en los pacientes. Para que yo los incluya. Para que yo los incluya. Si no lo tienen, no lo incluyen. HPV en un caso. HPV. Primero, pacientes que consulten al consultorio de ginecología de esa institución. Esa institución por HPV. Ese es un criterio de inclusión. Solo entran esos. ¿Sí? Bien. Teníamos por acá pacientes que iban a Sí. pacientes de 2 años que tenían sobrepeso. O sea, todas las definiciones, esos son los criterios de inclusión. En cambio, los criterios de exclusión son de los pacientes que ya incluí, o sea, de los que ya entraron, porque ya cumplen con los criterios de inclusión, ¿qué características hacen que los tenga que sacar del grupo? ¿Sí? Entonces, un error muy común es decir esto, escuchen, lo que voy a decir ahora está mal. ¿Sí? Criterio de inclusión mayores de 18 años. Criterio de exclusión menores de 18 años. No. O sea, no es un criterio de exclusión porque no los fueron incluidos. O sea, el criterio de exclusión es de aquellos que incluí, qué es lo que tienen que tener o no tener para sacarlos, porque no me sirven. Eso es un criterio de exclusión. ¿Sí? Entonces, de esa forma vamos a definir la población estadística. Por lo general son criterios de exclusión que presenten alguna patología que haga ruido en el estudio en el que yo estoy haciendo, ¿sí? Finalmente, no necesariamente se tiene en cuenta esto, pero a veces hay criterios de eliminación. Hay características que pueden presentar los pacientes una vez comenzado el trabajo, que yo a priori puedo no saberlo. Entonces, muchas veces los criterios de eliminación no están planteados en el proyecto. Muchas veces los criterios de eliminación se cuentan cuando ya terminó el trabajo. Che, tuve que eliminar a estos pacientes por tal cosa. Entonces, podría ser un criterio de eliminación si estamos presentando un fármaco, por ejemplo, y estamos haciendo un ensayo clínico, un fármaco versus el gol estándar, podría ser un criterio de eliminación que el paciente presente una alergia al medicamento. Entonces lo tengo que eliminar, no puede seguir formar parte de esa población. Entonces, son criterios de eliminación que tienen que ver con, es como que se ampliaran los criterios de exclusión, pero es un criterio que se llama de eliminación, porque ocurre una vez empezado el experimento. Y además es muy puntual. Por lo general, los criterios de exclusión, uno incluye a varios pacientes que podrían haber estado y que por ciertas características no los tiene en cuenta. Los de eliminación incluye a muy pocos casos que ya empezado la investigación, uno descubre que no deberían formar parte o no pueden formar parte. Bien, este ejemplito con estos globitos, estos conjuntos,
trata de ser más gráfico sobre cómo es la idea de los criterios de inclusión. Por ejemplo, vamos a incluir a los pacientes del hospital. Con eso tenemos una población estadística que son todos los pacientes que van al hospital. Pero es muy grande esa población porque tenemos mucha variabilidad de pacientes. Entonces, dentro de los pacientes del hospital, el segundo criterio de inclusión es diabéticos tipo 2. Excluyo todo el resto. El tercer criterio de inclusión es que tengan entre 20 y 40 años. Que tengan entre 20 y 40 años. ¿Sí? Fíjense, con esos tres criterios estoy limitando a la población estadística. Entonces, hasta acá vamos a trabajar con pacientes del hospital que tengan entre 20 y 40 años y diagnóstico de diabetes tipo 2. ¿Sí? Tienen que tener esas tres características para que sean incluidos en el protocolo de trabajo. Pero además, tienen que tener sobrepeso y obesidad. Entonces tenemos 4 criterios de inclusión para que formen parte del trabajo. Ahora, de ese grupo, que ya es una población estadística más pequeña, se nota que los criterios de inclusión van haciendo poblaciones más pequeñas. Bien. Van eliminando gente y van circunscribiendo cada vez más a una población más definida. Voy a tener un criterio de exclusión que es todo aquel paciente con esas características, pero que tenga enfermedad autoinmune, lo voy a excluir. ¿Sí? Es un criterio de exclusión. Ya entró el paciente, pero voy a excluir a los que tengan enfermedad autoinmune. Y por último, también voy a excluir a los que tengan enfermedad cardíaca. Entonces, ¿cómo me va a quedar esa población definida? Como pacientes del hospital, diabéticos tipo 2, de 20 a 40 años, con sobrepeso y obesidad, pero que no presenten, son los criterios de exclusión, enfermedad autoinmune y enfermedad cardíaca. ¿Sí? Eso es un ejemplo. Y como criterio de eliminación podría ser que sea intolerante al medicamento. ¿Sí? Porque el medicamento es lo que yo quiero poner a prueba en este proyecto. ¿Se entiende la lógica? Entonces, el mayor de los pecados que uno puede cometer acá es definir mal la población estadística. Hay un paradigma en el diseño que es lo siguiente. Uno tiene que achicar la población en términos de pensar qué factor o variable mete variabilidad. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros queremos tener un objetivo que es conocer cómo la diabetes tipo 2 influye en, en interleuquina del paciente. ¿Sí? Si pacientes diabéticos versus no diabéticos influyen en interleuquina. Si el paciente tiene cantidad diferente de interleuquina. ¿Sí? Entonces, si yo hago este diseño, fíjense lo que hice. Bueno, voy a arrancar con los del hospital, que son los que tengo a mano. Bien. Voy a tomar los diabéticos tipo 2. Ah, bueno, entonces ya no tengo. ¿Cómo comparar? Ya no tengo cómo comparar, porque no voy a tener los diabéticos, no voy a saber. ¿Sí? Entonces, si tengo solamente acceso a los diabéticos, bueno, ese objetivo que es ver si la diabetes influye en la interleuquina, ya no lo puedo hacer, porque tengo solo acceso a los que son diabéticos tipo 2. Ahora, si yo tengo diabéticos y no diabéticos, la variabilidad de la interleuquina que tienen los diabéticos y la interleuquina que tienen los no diabéticos es más grande. En cambio, si tomo solo a los diabéticos tipo 2, ya hay menos variabilidad. Fíjense que voy a tener en la estrella de mi análisis, que es la interleuquina, voy a tener menos variabilidad si voy teniendo criterios de inclusión más cerrados y me dejan una población estadística más homogénea. Entonces les decía que en un diseño uno intenta tener una población estadística más homogénea para lo que está estudiando tenga menos variabilidad. ¿Por qué? Porque cuanto menor variabilidad haya en el grupo que yo estoy estudiando, más posibilidades tengo de encontrar diferencias en lo que estoy yo observando. ¿Se entiende la lógica? Yo sí. Bueno. Procedimientos médicos. Eso dice ahí arriba. Dale, acá voy. ¿Querés vos? Entre los procedimientos que tenemos que tener en cuenta, que son estos de que hablamos hace un rato, que cómo lo voy a pesar, cómo lo voy a medir, o si voy a hacer un estudio retrospectivo de dónde voy a sacar la información,
hay algunos ítems que no tengo que omitir. Y uno es el criterio de repetibilidad. A ver, yo tengo que tener un buen N, tu pregunta de hace un rato, que no es tamaño de población, sino tamaño de muestra, un buen N, pero un N que me permite ver esta variabilidad de la que hablaba recién Armando. ¿Por qué yo no uso un solo paciente y escribo lo que me pasa con ese paciente? Y porque, obviamente, si estoy trabajando con una población biológica, no voy a tener el mismo resultado en muchos, aunque le esté aplicando exactamente las mismas condiciones. Por más que yo tenga 7 mujeres exactamente iguales en cuanto a sobrepeso, lo que sea, si yo le doy la misma dieta, no necesariamente van a bajar o van a mantener su peso en función de lo que yo espero. Esa variabilidad está garantizada si yo tengo una repetibilidad en mi diseño. ¿Sí? Bien. Y además, tiene que estar garantizada, como decía recién Armando, que venga otro después que yo hice este trabajo y pueda volver a hacerlo para que en una población semejante encuentre resultados semejantes. ¿Sí? La replicabilidad. Y, por otro lado, tengo que pensar cómo voy a recopilar la información. Esto de recopilar la información tiene que ver con qué voy a medir y cómo lo voy a medir. ¿Cuáles son aquellas características que me interesan evaluar? Esto del famoso índice de masa corporal. Lo voy a tomar de lo que dice de clínica, las voy a pesar en este momento y voy a calcular la talla en este momento. Y en ese caso, ¿con qué balance voy a trabajar? ¿Con qué centímetro voy a trabajar? ¿Lo voy a dejar expresado como enteroidecimales o lo voy a traducir en una variable cualitativa, es decir, en códigos que sean 3 características, 4 características, 5 características, 8, que es lo que establece la clasificación más amplia? O sea, esa recopilación de la información, que la hacemos en una base de datos, ya vamos a ver cómo se conforman estas bases de datos, tiene que responder a los objetivos que yo me planteo, pero además tiene que estar establecido acá. Si voy a tomar la tensión arterial, obviamente el mecanismo no hace falta desarrollarlo, hace falta decir con qué tipo de tensiómetro, pero cuando uno hace, por ejemplo, ecografía, la tomografía, por lo general sí se define el aparato con el que se usa por la precisión, sobre todo que tienen las imágenes. En los análisis bioquímicos es bastante frecuente decir cuál es el método que se usa para que eso me determine los pisos y los techos, ¿sí? Las unidades de corte. Bueno, todas esas cosas uno tiene que detallarlas en estos procedimientos médicos. ¿Qué tratamiento le voy a dar al paciente? El tratamiento no como que le voy a recetar en RP, sino qué es lo que él recibe de mi proyecto de investigación. ¿Es el control? No es el control. ¿Sí? ¿Qué es lo que el paciente tiene que devolverme a mí como información dentro del proyecto que yo estoy llevando a cabo? ¿Sí? Y si hay tratamientos quirúrgicos, por supuesto, también de qué manera se llevan a cabo. Yo supongo que en el que se dé ustedes no, pero puede aparecer de qué manera se llevan a cabo. Si eso está escrito en una referencia bibliográfica, se pone la referencia, y si no, se detalla. ¿Sí? Del catéter que uno hace recién, supongo que debe tener poner a prueba alguna técnica quirúrgica específica, entonces el detallado específico de por dónde se entra, con qué vía, cómo se hace, cómo se controla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí. Bien, y acá hay ejemplos. Un ejemplo, este es un ejemplo de más, porque, a ver si dice ejemplo de más. Ahí está. Dice, a cada paciente se le toma tensión arterial sistólica con un tensiómetro, aneroide, estetoscopio, CIRFAM, L1300 profesional. O sea, súper detallado. Y el procedimiento se realizó
colocando pasajeros de tensión de manera no reversible. O sea, cosas que cualquiera que hace investigación médica no necesita tener esto escrito. ¿Sí? Eso no es un procedimiento médico que lo esté instalando como nuevo y que por lo tanto tenga que desarrollarlo tanto. Eso ya es una práctica de rutina, ¿sí? Por lo tanto, con decir, si tomo la tensión con determinado párrafo, pues si hay una variedad, a lo mejor en posibles respuestas, es suficiente. ¿Sí? Bien, mientras que se realizó la cirugía del modo tradicional. Esto está sacado del trabajo que hemos venido revisando el tiempo. ¿Y cómo sabe uno cuál es el modo tradicional de esa cirugía? A no ser que ahí falte copiar un numerito que me lleve a la referencia bibliográfica y en esa referencia bibliográfica esté detallada ese modo tradicional de cirugía. ¿Sí? Bien, entonces, hoy vimos tres cosas. Bien, hoy vimos material y métodos, metodología, pero vimos la primera parte, 3 ítems que vamos a ir contemplando, colocando en nuestro futuro proyecto de investigación. ¿Ya? 3 cosas en particular. Perdón. Antes que él empiece, nosotros ya tenemos los objetivos, ¿sí? Esto va a ser una continuación. Bien. Objetivo, a continuación de los objetivos, vamos a poner materiales y métodos y vamos a poner primero, ¿qué diseño queremos hacer? ¿Se acuerdan los 4 aspectos del diseño que nombró Ana Lía? Primero, tenemos que definir qué tipo de diseño va a ser el diseño que tenemos propuesto. Segundo, vamos a definir la población estadística con los criterios de inclusión y los criterios de exclusión particularmente. ¿Sí? Definimos la población, no necesariamente hace falta el criterio de eliminación que decimos, pero sí o sí tiene que haber criterio de inclusión y de exclusión, porque es importante saber si vamos a ser capaces de cumplir los objetivos con esa población. En la primera clase les contábamos que había un objetivo que era, creo que, determinar la prevalencia de preeclampsia en mujeres embarazadas. Ese era el objetivo. Cuando uno mira el objetivo está bien. Está bien, quieren determinar la prevalencia de preeclampsia, pero resulta que la población eran todas embarazadas con preeclampsia. Entonces, si yo determino la prevalencia de preeclampsia, ¿qué voy a decir? 100%. ¡Oh, qué bárbaro, qué prevalente que es! No, estoy equivocando de población. Ahora vamos a ir viendo la coherencia interna para ver en qué población estadística estoy proponiendo hacer mi diseño. Tal es así que yo me anoté en la planillita, en algunos casos ver tal objetivo con metodología. ¿Por qué? Porque el objetivo parece perfecto cuando uno lo plantea, pero después hay que ver con qué pacientes cuento para poder demostrar ese objetivo. Correcto. Y por último, lo que vamos a ver es cómo esbozar los procedimientos. Perfecto. Yo quiero hacer este proyecto con este objetivo y va a ser este diseño. Voy a tener en cuenta esta población estadística. Y lo que voy a hacer a los pacientes es, bueno, se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, se va a tomar esto, se va a tomar lo otro. Básicamente eso completaría la idea de cómo vamos a hacer para arrancar, para cumplir el objetivo, la meta final. Esta es la primera parte de metodología. Metodología es bastante dura, bastante álgida, y es lo más difícil de poner a punto cuando uno hace un proyecto. Una vez que plantea el objetivo, metodología es lo complicado. ¿Cómo voy a hacer para llegar ahí? Es decir, yo tengo como objetivo viajar a Cancún. ¿Te gusta? Cancún. ¿Se suman? ¿Se suman? Bien. Ahora el problema es, ¿cómo? ¿Estamos de acuerdo? El objetivo es hermoso. O sea, tenemos un objetivo precioso y estamos todos de acuerdo. Vamos a Cancún. Listo, vamos. La pregunta es, ¿cómo? ¿Qué es lo que hace realizable ese viaje a Cancún? Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? ¿Comprarnos la azúcar o juntar plata? Juntar plata. O sea, ya sabemos cómo arranca la metodología para poder ir a Cancún. Bueno, algunas personas podrían, en vez de decir juntar plata como primera medida, no, como primera medida es averiguar el precio. Bueno, perfecto. Averigua precio.
El que averigua precios en algún momento va a tener que juntar plata o ver cómo financiarse, y el que se financia en algún momento va a tener que ver los precios. O sea, todo eso, por más que lo ponga primero o después, es toda la metodología que yo tengo que cumplir para poder cumplir mi objetivo, que es viajar a la costa. En algunos casos, en esos procedimientos hay algunos que van primero y otros que van después, sin ninguna duda, pero es como que hacen falta todos, y todos en coherencia con la población con la que estoy trabajando y con los objetivos que me planteé. ¿Sí? Perfecto. Ay, no importa. Decía gracias. Bien. Tarea para el hogar. Adivinen cuál es la tarea para el hogar. Le vamos a agregar a lo que teníamos, ¿sí? en objetivos, con las correcciones que hizo Analía, con lo que estuvimos charlando, a eso que teníamos objetivo le vamos a agregar materiales y métodos, y vamos a hacer estos primeros 3 ítems de materiales y métodos. Para eso tenemos un archivito Word que está ahí en la compu, con una especie de guía, como para además reforzar lo que estuvimos hablando. Ese que Sofía nos devolvió los otros días muy gentilmente. Claro, el que Sofía nos devolvió, muchas gracias, con la primera parte, ahora tenemos uno para la segunda parte. Así tiene que devolvernos, si no. Claro. Esta le pongo el nombre delante, no sé darme cuenta. Ustedes recuerden que nosotros leemos muchos proyectos. Si ustedes le ponen como nombre proyecto al proyecto, adivinen cuántos vamos a tener en nuestra computadora. Ustedes son 13, 15. Bueno, 15 archivos Word que se llaman proyectos. 17 esta semana, que eran 16 se van incorporando. 17 archivos que se llaman proyectos. O sea, ¿qué es lo que tiene que tener como nombre un proyecto para que nosotros sepamos de quién es? Claro, ponele López José Proyecto, o Proyecto López José. O sea, algo así como para que nosotros tengamos guardado los proyectos de cada uno, no tengamos que cambiar el nombre. ¿Se entiende? Así que bueno. Vemos el Word, a ver qué tenía. Dale, espérate que ¿lo tenés ese cargador? Estaba ahí cerca de máquina. Estará abierto abajo. No hay nada de Word abierto. Sí. ¿Este? No. No. No, entonces se me cerró recién. Anda acá donde dice... Sí, no, está ahí, picado. Ahí está, donde dice 1. Ese es el principio. Lo cerró entonces en algún momento. No hay nada. Está haciéndolo también. También sí, porque no hay combate. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que la primera parte va a tener objetivos? Después, ¿qué viene? Viene materiales y métodos. Entonces dice... El documento materiales y métodos debe ser unificado y agregado debajo del escrito del archivo de objetivos. Borrar, ponerlo nuestro. Borrar, ponerlo nuestro y enviar el completo. El 6. Bueno, a continuación encontramos una guía completa de cada apartado correspondiente a tal sección. Entonces les dice primero, ¿qué poner en el diseño? ¿Se acuerdan del cuadrito de SOS que dio recién en la guía? Profe, para acá no se ve. Se olvidaron de compartir el segundo para acá. Bueno, volvemos a compartirlo según yo se estaba compartiendo. Yo digo que somos, ¿no? A ver ahora. Sí, ahora sí. Genial, disculpen. Bien, entonces, primero va a objetivos. Y ahí dice materiales y métodos, el documento materiales y métodos debe ser unificado y agregado, es decir, le agregan abajo de objetivos. Después van a poner la parte de diseño, donde van a describir cuál de esos diseños les parece que es el correspondiente a lo que están haciendo, con toda la explicación que dio en el día. En la parte de población deben explicitar los criterios de inclusión y de exclusión, lo mejor que puedan. Y finalmente, la parte del procedimiento, todo lo que sería procedimiento médico, procedimiento de la salud, entendido de cómo haría para que eso se cumpliera. Recuerden, importante lo que dijo Analía, el tema de la replicabilidad. Todo lo que una persona escribe ahí, si lo lee otra persona, debiera poder replicarlo. O sea, tiene que estar lo suficientemente bien escrito como para que el otro lo entienda
y no tan puntilloso para que diga cosas que sean obvias, pero tampoco tan escueto como para que no se entienda y tenga dudas. Entonces, hay que escribirlo en la medida justa para que el otro pueda entenderlo y pueda replicarlo. Una compañera escribe un protocolo, un proyecto, y lo quiere hacer en niños de primario, de... No, pero ¿de qué lugar somos? Ah, de Villa María. De Villa María. De Villa María, lo puede hacer con ese grupo de niños, y si lo lee la compañera que es el puerto deseado, debiera con ese protocolo adaptarlo al puerto deseado y no tener ninguna diferencia metodológica, y poder hacer lo mismo, ¿sí?, en puerto deseado. Más de una vez uno lee un trabajo y dice, ¿cómo hizo esto? Hay cosas ocultas que el autor no puso a propósito o sin querer, y uno no puede replicarlo y tiene que tomar decisiones y le pueden dar cosas diferentes. Entonces hay que tratar de ser lo suficientemente específico como para que el otro pueda replicarlo. Es la base de la ciencia. La base de la ciencia es poder replicar las cosas y tener resultados para contrastarlos entre sí. Así es. ¿Algo más? Creo que no. Bueno, ¿qué les parece si empezamos a pensar? ¿Sí? Nos pagan por pensar nosotros, así que Es nuestro trabajo. es nuestro trabajo. Empezamos a pensar con la idea de cada uno de ustedes, con esa idea de objetivos que teníamos. Empecemos a pensar por lo menos, vamos a dejar el diseño, empecemos a pensar por lo menos qué diseño le parece que puede ser el que tenemos entre manos, y por lo menos algunos esbozos de criterios de inclusión y exclusión. ¿Les parece? Tenemos un ratito para hacerlo, así que vamos a ir haciéndolo ahora en esto que denominamos el taller de metodología. Bien. Sí, esta maestría no tengo todo por días. Tengo los números, pero no qué día corresponde. Las otras dos maestrías. Sí. No, lo que a mí me desborda, lo que a mí me saca de quicio es volver atrás. Siempre. Vamos a la línea que vamos a tomar. ¿Sí? Venid lo que puedas. Pero cuando tienes que volver para atrás, cuando me dicen, no, si es una maestría, ¿sí? Si lo tiene hecho. Capaz que ya sabe lo que sabe. Y ahora armado un proyecto pensando que no podías. Después le dijeron que no. Y ahora quiso empezar a armar otra cosa. Y eso me desgasta, se derecho. Mi madre cada alumna me dice si fue cambiar sin confesión. Quiso contestar eso 15 minutos. Cosa. No, sí fue para Dios, sí, esa es una no, sí fue papá. Fue papá, yo te quería venir un poco temprano, pero mamita, ¿por qué la gente va así? Yo no paso con dos personas. Incorporan al caer. El primer día, hay gente que está hace 8 años.
Claro, no, vienen a querer la clase. Por suerte tuvimos a una sola, que era una psicóloga. Tenemos una que es médica, que es insoportable. Hoy lo tuvieron las dos. El día que estén las dos, no hacemos otra cosa. Tú que decís, doctora, ¿podemos seguir? ¿Qué me importa que la universidad le dé a los adjuntos que se hagan acá, no les reconoce? Nosotros somos muy respetuosos, yo soy el que se equivoca. Doctora, ¿podemos? Por eso quiero mostrar ahora. Ya estuvimos muy bien. Chicos, así está. El que estaba en planificación es Mariano. No tengo protección. Yo la sensación que me dio una empieza a hablarse viejo, empieza a hablar de a tu casa, a mi casa. Lo que le dio a María no es. Como pero me dijo que tenía un proceso en que no sé, si me ocurre estudiar la relación entre el consumo y la ocurrencia de enfermedades. O cambiar, se estudiar por buscar la relación. No está, pero hay que ver cómo se puede poner pruebas. o sea, vos tu idea sería un grupo de pacientes y en ese grupo de pacientes hacer una encuesta alimentaria para ver su consumo como normal, bajo, muy bajo, de omega 3 y ver si estas personas hay una prevalencia de hipertensión o diferencial. ¿Puede ser eso? Bien. Bastante me había ocurrido una paciente de depresión y causó mucha inquietud el tema de la depresión porque es crítico, pero bueno, eso ya es como más minucioso, es como un paciente con depresión. Cada uno. Sí, cada uno. ¿Por qué te pregunto? Ya. Primero sí que tengo gente con diagnóstico de depresión. Eso ya es como. Eso ya te dice que estás por ahí. Es como el caso de recién de la chica que quería saber si era buena estudiante. Necesitas ahí el acompañamiento de un psicólogo, psiquiatra, que te diga, primero que tenga pacientes de este tipo, porque si mejor a vos te llegó esta, es la que te impactó, y pasan meses y no te parece otra. Sí, sí. Sí, porque además es que los pacientes no son de la nutrición. No, tenés que ir al consultorio de un. Tenés que hacer una asociación con otros. Sí. Ese tema no. Porque. O sí, dependiendo de lo que te interese. Si quieres, le voy a pedir. Nos vemos. Y después otro, bueno, no sé, he tenido como varios. También me interesaba mucho la diabetes física, porque está como muy quemado. El tema de los fitoquímicos. El papel ¿Cuáles son los alimentos con más fitoquímicos? Y depende, porque hay distintas fuentes, pero por ejemplo, el fitoquímico es beta-carotenos, frutas, verduras, hojas, naranjas, maíz también, licopeno. Eso es como más. No, porque sí, porque es complicado poder medir. Eso es complicado de medir. Y
Y no sé si va a ser fácil que consigas población que consuma eso, así. A lo mejor si lo traducís en cuántas veces come zanahoria en semana, es fácil. Pero no sé de qué manera podrías plantearte el medir. ¿Cómo traducís después cantidad de zanahorias comidas en cantidad de fitoplanctones? Sí. Sí, sí, está Me quedo hermoso. con este primero que Este primero sería como factible. sí, ¿no? Digamos, Después cuando llegue la próxima voy a ver los otros 7 15 y voy a ver. igual le presente a la charla de esto, de todo, y decir, no, mira, es interesante hacer esto y te pueden explicar porque nosotros no somos tema. Nosotros pensamos de todo lo está bueno. Agarrando con el Facebook. Cualquier cosa. Gracias. Oh, ¿se acuerdan de la sensación? No sé si va a tener competencia. Porque además es una competencia que no ha demostrado nadie. Se puede tener que ver. A mí me encantó y siempre lo usé como ejemplo. Siempre lo usé como ejemplo. El día que Ingaramo y vos tomaron la selección interna que se presentaron Mariano y de Zapata. Ingaramo te dijo, bueno, a los dos le falta, pero ¿a quién le falta menos? Eso me quedó grabado siempre, porque bueno, ninguno de los dos está, pero de los dos, ¿cuánto le falta a Mariano? ¿Cuánto le falta a Tira Zapata? Y vos dijiste, no, le falta menos a Mariano. Así, para ahí no te sabe no sé lo que se viene Zapata. Bueno. Que se pasó ese cálculo bastante. Sí, pero todo por introducción de biología dice que dice que va a tener, dice que aún en contra, empieza a hablar de Walter en sí. ¿Qué pasa con este cargo? Nadie ha demostrado competencia, porque ninguno de todos los, ¿cuántos son? 1200 docentes, 1000 docentes, hemos tenido capacidades para eso. ¿Cuál es el que menos le falta? Ese es el tema. ¿Quién es el que menos le falta? Y no sé si este chico tiene la cuero para hacerlo. Para colmo, no está mal, pero buscar un grupo etario que no tiene presencia en nada. ¿Cómo sería por eso? Sí, pero si está en la facultad, manejas bienvenida. Yo le decía una de eso. Te lo digo en serio, ¿eh? No. Sí, no. ¿Cómo generación? Sí. Después tenés chicos muy capaces en época. Eso es lo que problema. Sí, los pendejos con capacidad son de épica. Es lo que problema. Porque sin ninguna duda, por Concha Córdoba se fue, por suerte. Eso era muy. Eso tenía un perfil, o sea, habéis hecho bolsa, pero tenía perfil para hacer eso, ¿sí? Sí. bueno, de hecho, ellos quieren el cariño del sistema de la madre. Y estaba de con concentrados. La de correr. De hecho. Sí. Bueno, ese también tiene cuadro. Había unas barbaridades académicas, no sé si económicas, pero es bastante político. Y Secretaría académica también debe ser de académica. Y el campo del decano pasó sacando formularios.
Última semana. Entre los dos exámenes, antes del primero, después del último, son los pibes del consejo directivo. Dice, ¿por qué? Como si él hubiese un ícono en este secretario. El formato en calendario probablemente sea formato tuyo eso. Porque la Alice Ni de Alice. no, la Alice y yo lo agarramos ya que venía, si la Alice y yo nos arrancamos juntos, ya venía el formato ese. Y a lo sumo lo que hacía era, ¿y dónde me quiero una semana libre? Y una semana libre. Que una semana que no coincide muchas vacaciones con la otra. Eso siempre es así, siempre es así. En su No, siempre es así. no, eso no es cierto, porque además, por hacer en octubre, y la provincia recién en febrero del año siguiente te dice cuándo son las Yo vacaciones. dije que fui a la provincia. No crees, siempre No, no. La fecha por el calendario la hacen en octubre del año anterior, y la provincia es en febrero. Y así nunca sabes cómo. Hay fechas que son estimativas, que vos tirás allá más o menos, y a veces le digas. Vamos a ir que fíjate. Porque te lo van a cambiar. Y te puedo modificar. Después me falta una modificación, porque nos quedó una fecha de examen en un periodo. Avísame si es un viernes. No, ¿cuál es que corre el otro miércoles? Vos serías buena secretaria. Yo le decía Magali. Viste, me decís que me jubilarte con esa guita. ¿Qué te parece? Todo bien con el adjunto Ulma, la complementaria, pero secretario general es más tarde. Claro, sí. Y antes tú más que pasas, aparentemente con las reacciones máximas, si la filtración es su favorita, si lo que yo tengo que hacer, una compañía y por Bluetooth corrigirlo, pero tiene que hacer una anotación en una nervio, porque hay forma de que se Eso le hicieron para que le hicieron encargado de acá y le hacen una evaluación por el frecuencia. no es la flaca. Claro, pero aquí es cuando tenía una calidad que entraron por acá. Bien. Tienes que haber terminado todo, lo estás feliz con el contacto. No, es que estaba con los objetivos. Está bien, ¿no? Cambié todo. Bien, O son todos. sea, como que se me ocurría. Síndrome metabólico directamente, C1, T3. ¿Cómo? A3. Ah, sí. Medirlo, digamos, en las mujeres.
por ejemplo, el colesterol, Población mujeres. sí, Y siguen siendo posmenopáusica. posmenopáusicas. Sí, porque digo, es como más, las menopáusicas. Están ahí, no saben. Sí. Entonces voy directamente por las menopáusicas. Bien. Mujer que se le haya quitado el periodo por un tiempo determinado. ¿Tú? Claro, más de un año. Vale, perfecto. Bueno, eso por un lado. Después, el tema de lo que más me dificulta a mí es saber el tema de la diabetes tipo 2, por ejemplo. Yo además, si quiero mirar el laboratorio, y si no, lo pregunto directamente, porque se supone que saben si tiene. Si yo tiene un diagnóstico o no. Claro, Si tiene diagnóstico, está medicada con algo. sí, Porque vos podés tener una prediabética que no sabe que es diabética y que está medicada y bueno, también pensaba, criterios de exclusión, puede ser análisis de sangre que tengan más de 6 meses. Sí. El análisis de sangre tiene que ser un periodo determinado anterior. Bien. Sí. Porque en esos valores así como tan, y más teniendo en cuenta la población que es, digo, 6 meses. Hipertensión arterial también. Pregunto directamente y bueno, también se tiene un análisis de todo. Y La después, hipertensión, la medís, o sea, bueno, sí, también, pero... no sé si, perdón mi ignorancia, No, pero no, en los análisis sale la hipertensión, ¿no? No, pero por ejemplo, la edad. La preguntas. Pero la edad en la que se despertó, yo lo puedo incluir debajo de cada, por ejemplo, debajo de la diabetes, debajo del colesterol y eso. Pero, Sí. ¿Desde cuándo tiene diabetes? ¿Desde cuándo tiene colesterol alto? ¿Desde cuándo? es una variable más que vas a tomar, no va a ser un criterio. No. Es una variable, sí. Puede ser un dato que a vos te interese. Sí. Bueno, ¿y cómo lo incluyo dentro? No, pero no hace falta incluir todo lo que vas a medir en los objetivos. Tú, por ejemplo, en tus objetivos podés relacionar parámetros bioquímicos con tal cosa y no hace falta poner cada una de las cosas que vas a tomarle al análisis. Lo decís más globalmente. Bien, entonces, ¿qué era? No, eso era para saber si... No, ya me olvidé. Estoy quemada, ya está ahora. Y vos que te tenés que acá se vas a dormir a trabajar y pensar. Es pijama rayado y a trabajar en biología. ¿Está ahí con más de lado? Venimos de biología. Eso sí que sé. Bueno. Pero bueno, era como saber si todo eso... A ver, en eso lo que vos tenés que distinguir en tu razonamiento es qué van a ser datos que te interesen, que de eso vamos a hablar la próxima semana, la próxima clase, y cuáles son los criterios o las características que tienen que tener las mujeres para que vos me incluyas en la. ¿Sí? Porque el preguntable al nivel de colesterol y cuando tiene colesterol alto es información que a vos te interesa estudiar. Eso todavía no. Sí, que son posmenopáusicas, que tienen o no diabetes, eso definirá vos. Si solamente van a trabajar con mujeres diabéticas, o no necesariamente, que vayan al consultorio de tal forma, o no sé dónde las van a reclutar, digamos. No, o sea, no tengo un grupo significativo de mujeres posmenopáusica, ese es el tema. O sea, mi idea es, que no sé si se puede hacer, yo planeé el tema todo, pero no se puede hacer. Y digamos, juntando grupitos, conozco mucha gente, incluso como por ejemplo, no sé, la amiga de mi mamá, o sea, son todas mujeres. Todo lo que Pero no sé si se puede hacer. La idea sería que tengas un lugar donde las recluten, qué sé yo, un centro jubilado cerca. Sí, mi hermana. Sí, el problema de la heterogeneidad hay distintas formas de muestrear y lo que estás proponiendo vos es un muestreo que no es probabilístico.
muestreo donde vos no podés sacar después conclusiones porque es o bola de nieve o por contacto, o sea, no te correspondería. Muy buscada, Muy buscada. muy generada para vos. Eso se hace cuando tenés poblaciones muy raras, siempre o muy difícil de conseguirla. Yo siempre En los años 80, cuando trabajó en Arminos, había que ir a un determinado pueblito en La Rioja porque el único lugar donde iba a encontrar. y por ejemplo, en un estudio que me dieron ayuda en Paraná, estaban haciendo un estudio sobre, digamos, sobre calidad de vida de travestis prostitutas. Entonces, andás a un muestreo al azar y encontrás gente al azar. O sea, es una población rara. Entonces, en esa población sí es por contacto. O sea, alguien le da el nombre de otro alguien y ese alguien, pero las conclusiones que vos arribás no son extrapolables, no son conclusiones estadísticas. Es una buena forma de observar una población, dado que es muy escasa, muy rara y difícil de conseguir. Entonces, sería bueno poder, digamos, homogeneizar mejor en cómo tomamos los datos, como por ejemplo un centro de salud, porque las conocidas siempre tienen características en particular. Vas a tener una muestra secada. Un Sí, centro de yo salud digo es- conocido, o sea, pero hay algunos que no son conocidos, digamos, a partir de mis conocidos. Eso es una bola de Conocido y nieve. conocido, Eso es una bola de nieve y no se recomienda. Es preferible buscar un lugar donde tenga, esas personas tienen características en común, o del estrato social, o de características o del barrio donde viven, etc. Y vos ya podés definir eso. Si no, es una población que es difícil de definir, conocido de mi familia. Pensando, capaz que también puede ser. Bárbaro, mejor juego mental. Yo tengo una duda. Dentro de los criterios de inclusión, por ejemplo, que presente el consentimiento, ¿sería un criterio? Eso sería un criterio de eliminación. Si no lo presenta, lo tengo que eliminar. ¿Sí? Pero es un detalle que no define la población, es logística. Claro. ¿Sí? Porque voy a definir, entonces voy a extrapolar el resultado de todos los diabéticos que presenten consentimiento informado. Claro, sí. Es un tema muy específico. Nosotros preferimos no ponerlo. ¿Alguien del Zoom quiere hablar? Dale, Ivana, te escuchamos. Bueno, ¿tengo que leer de nuevo el objetivo o no? No, contanos de cuál era la pregunta. En el tipo de estudio sería observacional, transversal, retrospectivo y descriptivo. ¡Guau! Lo de ella era, déjame que me acuerde, porcentaje y causas de obesidad en niños, ¿así era? ¿Sí? Y vieron que yo al principio pregunté si podía limitar un poco más la población. Entonces, en población, ya tengo que cambiar el objetivo, pero es todos los niños de 3 a 5 años escolarizados con diagnóstico de sobrepeso y obesidad que son atendidos por el Servicio de Pediatría del Hospital Abreu Crespo en el año 2022. Entonces la inclusión sería todos los niños de 3 a 5 años escolarizados que tengan diagnóstico de sobrepeso y obesidad y que son atendidos en el hospital. Bien. ¿Sí? A lo mejor como criterio de exclusión que aparece algún caso particular que tenga algún síndrome que te haga ruido. Ah, ¿Ocurre? ¿Sí? lo tendría que agregar. Sí. Eso se me está ocurriendo a mí ahora, vos sos la especialista en el tema, ¿no? Sí. Tendría que ver a cuál excluiría, o sea, eso también vería en relación a las historias clínicas, qué habría para excluir. Por ejemplo, te tiro un dato. En otra maestría, hace poco, habían presentado un proyecto para estudiar obesidad en un hogar donde había chicos discapacitados. Y salió la conversación de que por sí mismos los chicos Down ya tienen mayor prevalencia de la obesidad. Entonces, tal vez la discapacidad de algún tipo hace que sea un criterio de exclusión para vos porque te metería ruido en eso. Exacto.
Puedo poner también que sean, sí, pero ya al tener sobrepeso y obesidad no son eutróficos, algún problema ya tienen. Bien. Por ejemplo. Sí, tal cual. Bueno, dale. Afinaría eso entonces. Excelente, gracias. Muy bueno el Gracias. ejercicio que hiciste. ¿Sí? Apago el micrófono porque escucho muy mal yo. Dale. Bueno, ¿alguien más del Zoom? Hola, sí, yo. Bueno, un poco mi estudio era sobre la relación entre el entrenamiento sin asesoramiento nutricional y el rendimiento y la recuperación. Yo puse que es un estudio de cohorte, observacional, prospectivo, analítico, estoy en duda si era analítico, y no sé si longitudinal o transversal. Me parece que transversal es una sola consulta y analizar los datos, ¿no? Perfecto. Bueno, como criterios de inclusión puse, bueno, alumnos que entrenen en el centro de entrenamiento donde voy a hacer antigüedad de al menos un mes de entrenamiento, un porcentaje de asistencia de al menos el 80% a las clases, y criterios de exclusión, alumnos que cursen con algún tipo de lesión, ¿qué más? Que realicen otro tipo de actividad física por fuera, que asistan a algún nutricionista por fuera, y no sé si poner también pacientes con alguna enfermedad crónica no transmisible. Pasa que por ahí hay gente con sobrepeso y obesidad que entraría dentro de esta gente y estaría excluida. O dejarlo directamente y atender a todos. Eso va a depender exclusivamente de vos y de tus objetivos. Porque tal vez podés comparar después obesos versus no obesos, pero como cohorte, vos después podés separar grupos para comparar. Así que eso depende de vos. Bárbaro. ¿Listorti? Listo, seguimos. Excelente, gracias. Muy bueno. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene ganas de charlar o no? Perdón, ¿tiene que haber criterios de eliminación también? No es necesario. No, y si aparecen te van a aparecer después, no ahora. Van apareciendo los que no asistan o que se vayan. Exacto. Dejen de entrenar. Okay. Claro. Por ejemplo, a veces en los diseños Longitudinales, cuando el paciente se va antes del tiempo. claro, la falta de adherencia cuando el paciente se va antes es un criterio de eliminación, pero no lo sabes de antemano. Claro. Pero tu caso es transversal, así que no sé si va a haber algún criterio. En principio, uno no lo define a priori, pero lo tiene en cuenta por las dudas. Sí, la verdad es que estoy en duda si hacerlo transversal o longitudinal. Pero... Bien, fíjate vos, si lo haces transversal, vos vas a medir algo en un momento determinado. Y si lo haces longitudinal, eso que estás midiendo lo vas a medir por lo menos 3 o 4 veces en un tiempo determinado. Tal vez en tu diseño haya cosas que lo medís una sola vez, o sea, hay una parte transversal, y hay cosas que las medís a lo largo del tiempo, una parte sea longitudinal. Sí. Eso puede pasar, eso va a depender de vos y de lo que querés medir y cómo medirlo. Bueno, bárbaro. Digo, Dale. para repasar el objetivo del general, Sí. describir el nivel de actividad física en mujeres solamente, de 18 a 60 años,
Y usted tiene el objetivo general aclarar y su relación con diabetes y dislipemia. Para ver la dislipemia uso análisis que todos tienen, me di cuenta que eso también puedo usar, colesterol, triglicéridos, bueno. Y bueno, y después los objetivos, así está muy borrador, pero bueno, la actividad física, bueno, el nivel educativo y la relación entre el nivel educativo y la realización de actividad física. Espera, Sí. el objetivo general empezaba con un verbo en infinitivo. Sí. Después dijiste los otros objetivos y dijiste la actividad física, pero ¿cuál es el verbo? Relacionar el nivel de actividad física, el nivel educativo con el nivel de actividad física. Bien. O presencia o no de actividad física. ¿No? Bueno, después también relacionar la actividad física con el sobrepeso o obesidad, que es más obvio. Y, bueno, no sé. Estos específicos, y las barreras en el grupo que hagan actividad física baja, ver cuáles son las barreras que obstaculizan o más prevalentes, no sé. Eso lo tengo que armar. Porque todas van a dar que hacen baja actividad física. Entonces, ver cuáles son las barreras que obstaculizan en ese grupo. La realización de la actividad. ¿Qué son barreras para vos? Y barreras, bueno, está en el cuestionario. Son falta de tiempo, no sé, son mis excusas. Sí, sí. Bien, Lesiones o, bueno, así, alguna enfermedad que no le permita. Bueno, son. Sí, lo conozco el cuestionario, porque rindió un tesista hace poquito con el cuestionario ese. Y la pregunta era, porque no me acordaba que eran barreras, digamos, por eso me preguntaba. Pero Sí. la excusa de que Sí, la mayoría son excusas. Y bueno, sería un estudio como observacional, retrospectivo y analítico. ¿Es retrospectivo? ¿Cuándo le vas a tomar el cuestionario vos a ellos? No sé, pero van a hacer preguntas de algo que ya hicieron. No, No importa. a ver. Vos planteás hoy los objetivos. Sí, ¿Sí? Vos sos la paciente. sí. Yo me planteo los objetivos. Y yo ahora te pregunto a vos, después de haber planteado los objetivos, algo. Ajá. No importa que sea algo, sea el recuerdo de lo que pasó cuando era niño, pero es prospectivo. Es prospectivo. La toma de la información la haces después del planteamiento de los objetivos. La información no existe antes de los objetivos. Aunque la persona le haya pasado antes, o aunque le estés preguntando a la persona cómo te ves dentro de 10 años, o le preguntes a la persona, vos querías mucho, poco a tu papá y a tu mamá cuando tenías 2 años, no importa, porque vos la pregunta se lo haces después. Fíjense esto, que es importante. Cuando uno hace un trabajo prospectivo, uno va a tomar medidas, las medidas, quiero decir, las variables, siempre de la misma forma, de la misma manera, con el mismo criterio, siempre exactamente igual. Cuando uno hace un trabajo retrospectivo, la información ya está en un lugar y fue tomada de distintas formas. La pudieron haber tomado 10 profesionales diferentes, llenaron la historia clínica 4 enfermeras, o sea, hubo información que puede estar tomada con distintos criterios. Y que incluso hasta puede faltar. Hasta puede haber agujeros. Cuando uno hace un trabajo retrospectivo, la historia clínica tiene agujeros. La información ya está. Entonces, en el trabajo prospectivo, aunque vos le preguntes algo que pasó, vos se lo tomaste después con el mismo criterio. Vos sos criteriosa por igual con todos los pacientes. Bueno, y sería de cohortes, ¿no? De corte, sí. Y ahí, no sé, yo se me salió. La población, pacientes mujeres de 18 a 25 años que asisten al hospital renal, ese sería el criterio de inclusión, la edad, el sexo y que asisten en ese periodo al hospital. Sí, todas. Todas las mujeres de esa edad. Y exclusión, que no poseen el laboratorio para ver si tienen. No sé qué sería. Bueno, con eso, por ejemplo, hay 2 opciones. Sí. Uno sería como criterio de inclusión, es decir, mujeres entre 18 y 25 años que asistan y que tengan laboratorio de los últimos 6 meses. 6 meses. Eso es un criterio
O si no, podría decir mujeres, qué sé yo, y como exclusión que no tengan el laboratorio. Es que eso ¿Cómo? se puede no poner criterios de exclusión, digamos, directamente como quieren. Pero lo puse como exclusión, si no tiene Es lo mismo. laboratorio. En ese caso es lo mismo que sea No inclusión. sé si otra característica para descartar y ponerme exclusión, el criterio de exclusión. Hay algunos pacientes que entrarían con tus criterios de inclusión y que después tienen alguna patología o algo que no la podés poner en el estudio porque te metería ruido. No, y que a lo mejor no tienen sobrepeso y sí son diabéticas. Pacientes, por ejemplo, en silla de ruedas. Y que Hacer actividad física con los brazos. Yo no me pegues eso, yo ahora. es verdad. Estoy preguntando, o sea, si vos metes en tu grupo, si vos metes en tu grupo a pacientes con un montón de características y después, bueno, La pero exclusión como que no me queda. sí, pacientes con algún tipo de discapacidad determinada, ¿también que la metes en ese grupo o en realidad tendrías que hacer otro estudio con otro tipo de pacientes? Yo pregunto. No, está bueno. Ese es el criterio de exclusión. Discapacidad motora, discapacidad Sí, mental, motora. Sí, porque en el momento de la presente alguna lesión o algo que la hace. que esté embarazada la paciente en ese momento. Voy a decir que otro tipo de discapacidad me mata. No. Sí, embarazada. Sí. Ay, se me ocurrió algo para ella y ahora me olvidé. Ay, dale. Cuando estábamos hablando así. Era un criterio de exclusión, no me acuerdo, pero se me ocurrió algo cuando hablamos de. No, pero yo estaba viendo hasta de cambiar el tema. Pero no importa, no se desesperen, no importa. El solo hecho. A ver, ustedes no se dan cuenta, lo mismo que para los chicos del Zoom. Hemos tenido 3 horas de clase hace un mes y 3 horas de clase ahora. Ustedes no saben las diferencias abismales que nosotros vemos de acá. El solo hecho de que hayan presentado 3 o 4 objetivos y que sean capaces de definir 4 criterios de qué tipo de diseño tienen, ya es una maravilla. Es un montón. Eso hace 6 horas atrás no lo hacían. Han avanzado un montón, así que no se desesperen porque es un culo, esto es ir aprendiendo, si no hay problema. Igual volvemos a decir, están para aprender y esto es un taller, así que si el próximo encuentro vuelven a tener problemas, vuelven a plantear objetivos, estamos para eso, es para aprender. Tal cual. En Zoom nadie quiere gritar porque si no nos vamos, tenemos alcohol acá. Hay alcohol en gel, vamos a salir a festejar. Ah, bueno. Bueno. Que tengan honor. Tiroides, dijo. También. No puedo poner. Pero obvio. Tienen que ser, vos tenés que pensar aquellas cosas, como decía recién, que te vayan a hacer tanto ruido adentro que después no te permiten ver lo que vos querés ver. Como que capaz te no cuando puedes dar una marcha, digamos. Pensar que si es un hospital común y corriente, te van a ir un montón de mujeres por un montón de razones. Entonces, ¿cuáles de esas no te servirían para el trabajo? Porque el criterio de inclusión ya lo definiste. Las que van al hospital entre tal edad y tal edad. También nos pasa que hay pacientes de salud mental que van al consultorio. Eso era, ahí está. Gracias. Cuando uno tiene que hacer encuestas, ¿sí? La maduración cognitiva o que no sean pacientes con problemas de interpretación es un criterio de exclusión. Porque no son capaces de hacer el cuestionario. ¿Sí? Ahí está, eso es lo que me había acordado, la discapacidad cognitiva. ¿Sí? Es importante eso. Sí. No le puedes hacer las preguntas si no sabes. Van a responder. Tal vez en tu muestra no cayó ninguno, pero vos a priori ya habías definido que si llegaba a venir alguien con esa característica, no le podías tomar, no le podías incluir. No, y es real. No. Aparece enseguida. Sí. Bien. Ahora, a veces pasa que se enteran los pacientes que estás haciendo un estudio, estás haciendo algo.
y a veces quieren participar. Cuando ocurre eso, vos tenés que hacer de cuenta que le tomás la muestra y eso después lo tenés que descartar. ¿Sí? Pasa mucho con las encuestas en los hogares. A veces los encuestadores van y le tocó una casa y le tocó al azar. La manzana número 4, la calle que va al norte, la segunda puerta. Bien, tocan, los atienden y les hacen una encuesta. Y después la vecina de al lado se entera y quiere ser encuestada. Y si no la encuestada te cuchillea. Entonces vos tenés que ir, la encuestarse con la pregunta y después eso lo tenés que descartar, porque no formó parte de la muestra. O sea, no tenía que formar parte tenía que formar parte. Así que a veces pasa que quieren que le tomen las datos, vos se lo tomás y después lo tenés que descartar porque no formaba parte. ¿Sí? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Nos vamos? Fecha para nuestra entrega de esto, porque ahora va a haber de nuevo una carpetita de tarea donde le vas a pagar la nueva tarea. Ya cerramos la primera carpeta de tarea, la vamos a dejar cerrada para que a nosotros nos quede la memoria. Sí. Y vamos a habilitar una segunda carpeta de tareas para que ustedes, 2 días antes de del próximo encuentro, como hicimos con este encuentro, eleven en un Word completo. Sofía va a quedar como ejemplo siempre. En un Word completo, con su apellido y el nombre del Word, el nuevo pedacito que se le agrega. Entonces va a tener objetivos y estos primeros 3 puntos de metodología. ¿Cuándo es el próximo encuentro? El sábado 27 de agosto. Sábado. Tanto jueves 25. ¿Jueves 25 les gusta? El 26 tiene consejo. Pero sí me acuerdo. No, la Sí. seguimos. Ese No. el jueves tenemos esa, el Claro, sábado tenemos nosotros, yo no podía, ninguno de los dos podíamos venir ese jueves, entonces cambiaron la clase y La del sábado se lo ve el jueves y la otra pasamos sábado. o algo así. El 24 entonces. El 24 va a ser. El 24 de agosto a las 23:59. Miércoles 24 de agosto a las 23:59 va a cerrar el aula para que ustedes entreguen esta. Hacemos tiempo de darle una mirada. ¿Sí? Sí, porque sí, no. ¿La gente de Zoom me escuchó también? Sí, se escuchó. Sí, genial. Gracias. Nos vemos. Chao, Gracias. buen mes. Chao, Gracias. Hasta luego. Chao, suerte, éxito para todos. Ahora te saco tu fe. Sí. Que yo traía el mío por las dudas, pero ya lo guardé.